Bien, vamos a empezar respondiendo a la primera de las preguntas. ¿Qué cargas se generan durante la construcción? Y para ello vamos a ver los distintos métodos existentes. Ya la clase anterior se ha visto el método de Grundy-Cavallo, el método más tradicional que existe, un método del año 1963, perfectamente válido en aquel año, en los cuales los forjados tenían unos pesos relativamente reducidos, porque las luces eran menores, y donde los puntales se colocaban muy cuajados. Estábamos empleando en esa época puntales de madera, de secciones importantes y además muy cuajados, o sea, con muchos puntales muy próximos entre sí. Por lo tanto, se podían dar por buenas sus principales hipótesis de partida. Que recordemos cuáles son. Primero, los forjados son elásticos y tienen la misma rigidez. Segundo, los puntales se suponen infinitamente rígidos. Tercero, se suelen despreciar la retracción y la fluencia. El terreno de cimentación se supone también infinitamente rígido y las cargas se supone que son uniformemente repartidas. Como hemos comentado, el método de Grundy-Cavallo resultaba apto y totalmente válido en el momento en el cual se creó, en el año 1963. Un momento en el cual los forjados tenían menor peso y de menores dimensiones y los puntales eran mucho más rígidos, tanto porque se empleaban elementos de mayor volumen, de mayores dimensiones y además mucho más cuajados, ¿no? Sin embargo, esto que tuvo validez o que ha tenido validez durante toda una serie de décadas, en la actualidad cabe plantearse si sigue siendo totalmente válido. Por varias razones. Se han aumentado las luces, se han modificado las cargas de los forjados son actualmente bastante más rígidos y los puntales están bastante menos cuajados y el conjunto general de puntales es bastante inferior. Cabe también plantearse ¿cómo podemos considerar con el método de Grundy-Cavallo algunas operaciones que empleamos en la actualidad? Como por ejemplo el clareado de puntales, en el cual retiramos aproximadamente la mitad de los puntales, con lo cual reducimos la rigidez del apuntalamiento a la mitad. ¿Cómo tiene en consideración Grundy-Cavallo? ¿Cómo podemos tener en consideración con este método esa modificación sustancial de la rigidez y que sabemos que de alguna manera eso influye de forma notable en el comportamiento general de la estructura? No solo eso, sino que si mantenemos la hipótesis de Grundy-Cavallo de puntales infinitamente rígidos, quiero decir, aquí no ha pasado nada, lo que eso acaba ocurriendo también a la hora de dimensionar los puntales es que se duplica la carga en cada uno de los puntales individuales, porque los hemos reducido a la mitad, ¿no? Obviamente eso no es válido, este método no se puede emplear, pues por ejemplo, para la operación de clareado, y todo eso, junto con otra serie de consideraciones de evolución general de las tipologías constructivas, de los elementos estructurales y los elementos de apuntalamiento, nos lleva a la necesidad de un nuevo y mejorado método de cálculo, que aunque mantenga una cierta simplificación, nos permita tener en consideración la complejidad y la idiosincrasia actual de nuestros elementos de construcción.